en un tema nuevo que a mí me gusta mucho particularmente, ¿sí? Matemática 2. No sé si a ustedes les pasa, ¿qué les gusta más, matemática 1 o 2? Ya sé que no les gustan ninguna, pero un poquito más, ¿cuál les gusta? ¿Matemática 1 o 2? ¿Qué les parece? Dos. Muy bien, es más La uno, profe. atractiva. No sé, para mí matemática 2 es muy linda. ¿Sí? Matemática 1 sí, pero matemática 2 es apasionante, ¿sí? Yo creo que a ustedes les resulta más fácil también, aunque haya sido una sola persona que diga la 2, alguien dijo la 1, bueno. Entonces, vamos a empezar este trabajo práctico número 3. ¿Sí? Yo acá le hice un cronograma tentativo, ¿no? Ustedes no se asusten. Hoy vamos a ver extremos relativos y el criterio de signo de la primera derivada. Y mi idea era que veamos extremos absolutos, pero bueno, no creo que lleguemos, así que vamos a trabajar hasta la actividad 3. En la próxima clase sí va a ser muy, pero muy extensa, ¿sí? Vamos a ver extremos absolutos, el criterio de signo de la segunda derivada y puntos de inflexión. O sea que desde la actividad 4 a la 11, miren la diferencia. Pero yo voy a hacer hincapié en cosas que ustedes tienen que saber para poder hacer todas las actividades del práctico. ¿Sí? Bien. Entonces, en esta clase vamos a desarrollar la idea, como les dije, era hasta la actividad 4, pero vamos a desarrollar hasta la actividad 3. La actividad 1, vamos a hablar de los números críticos, que vieron hoy en la teoría, ¿sí? Los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los puntos extremos relativos. Acá es muy importante saber derivar, ¿sí? Como ya vieron hoy, todo el análisis de funciones que vamos a hacer en este trabajo práctico tiene que ver con la derivada. ¿Sí? Vamos a seguir derivando y en este práctico vamos a aprender, vamos a afianzar, derivar, porque en el siguiente vamos a integrar. Y la integración es la operación inversa de la derivada, o sea que desde acá tenemos que afianzar derivada. ¿Sí? ¿Cómo está relacionado este concepto de derivada con el análisis de función? ¿Sí? Muy importante. Veamos la actividad 1. En la actividad 1 tienen la gráfica de una función, no sé cuál es su expresión, tampoco sé los valores estos que tienen aquí en forma general, x1, x2, x3, x4, x5, x6. No conozco qué valores, lo único que sé que son números reales. Actividad de final. Esta actividad puede aparecer en un examen final. Obviamente no así tan completa, pero algo podría aparecer. ¿Sí? Entonces, ejercicio de examen final. Bien, ¿qué dice? Desde la gráfica de esta función, desde un análisis geométrico, tenemos que indicar los números críticos, los intervalos de crecimiento y decrecimiento y las abscisas de los extremos relativos. Uy, muchísimas cosas acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este práctico? Vamos a realizar un análisis completo de la gráfica de una función. ¿Qué significa? Vamos a analizar en qué intervalos la función crece, en qué intervalos decrece, en qué intervalos permanece constante. ¿Sí? Si la gráfica de esa función tiene puntos extremos relativos, ¿y qué son esos extremos relativos? Vamos a considerar un intervalo, como les mostró hoy la profe, y decir, a ver, ¿qué es un punto extremo relativo? ¿De qué estoy hablando? A veces un examen final se le pide, defina un punto extremo relativo. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que escribir la definición, tal como se la dimos en teoría. ¿Sí? Bien, empecemos por parte. Los números críticos. ¿Cómo definieron hoy números críticos? ¿Qué son los números críticos de una función? ¿Cómo hemos definido hoy en la teoría un número crítico? Porque si no sé qué es un número crítico, ¿cómo voy a determinar los números críticos? Son las abscisas de posibles puntos extremos. Sí,
son abscisas de posibles puntos extremos, pero esa no es la definición. ¿Qué dice? ¿Cómo se define? Sí, son las abscisas de posibles puntos extremos. ¿Sí? Hasta ahí está perfecto, coincido totalmente. Pero estamos pidiendo la definición de número crítico. ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que analizamos? ¿Está implícita la derivada, el concepto de derivada o no? Entonces, anoten, escriban. Si yo tengo una función f de x igual a f de x y sé, un número c que pertenece al dominio de la función, entonces ese x igual a c es un número crítico o valor crítico de la función si se cumple esto. Si la derivada evaluada en C es 0 o bien donde no existe la derivada. Muy importante lo que le remarcaba hoy la profe, que ese número C donde la derivada es igual a 0 o donde no existe la derivada, tiene que pertenecer al dominio de la función. Entonces, cuando me pidan los números críticos, y acá me voy a posicionar, antes de hacer cualquier procedimiento, lo primero que debemos determinar es el dominio de la función. Es lo primero que voy a hacer. ¿Por qué? Justamente por la definición. Entonces no hago nada más que calcular el dominio de la función. Y después recién sigo con el procedimiento que corresponda. No se olviden, es eso lo que sucede en el parcial. Se olvidan de calcular el dominio de la función. Y es lo primero que hay que hacer. ¿Sí? Bien. ¿Qué otro concepto? Me piden, ya sé cómo determinar los números críticos. Ya sé la definición de número crítico. Es un valor C que pertenece al dominio de la función donde la derivada es igual a 0 o donde no existe. Si se cumple eso, yo digo que x igual a c es un número crítico. Después hablamos de intervalos de crecimiento y decrecimiento. Nosotros esto estudiamos en Matemática 1. A ver, mirando la gráfica de esta función, ¿en qué intervalo la función es decreciente? ¿Y en qué intervalo es creciente? Así con lo que nosotros sabemos de Matemática 1. X1 De, y X2, X3 para decir. de menos infinito a x2. A ver, yo voy a ir marcando, acá me dice, desde menos infinito hasta este x2, yo veo que tengo, la función está decreciendo. Perfecto, eso es lo que nosotros sabemos. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Sí? Desde x2 hasta x4. Crece. Veo que en este intervalo, perdón la desprolijidad, si caminamos, nos movemos por esta gráfica, estamos subiendo, eso significa que está creciendo. ¿Sí? Crece, 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 crece hasta acá. Entonces desde x2 hasta x5. Y luego vemos que, ¿qué sucede? Desde x5 hasta el infinito. Decrece. La función, por lo que veo, está decreciendo. Eso es lo que nosotros sabemos de Matemática 1. Pero acá tenemos una herramienta que es la derivada. ¿Cómo asociamos el comportamiento de la función con la derivada de la función? ¿Qué es lo que vieron hoy en la teoría? Con la Dice, pendiente de la tangente. nosotros vamos a hacer justamente acá desde esta gráfica, está bien, voy a trazar la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Voy a trazar la recta tangente en este intervalo, de todas maneras lo hice bien prolijito, ya lo vamos a tratar en este intervalo. Yo puedo trazar rectas tangentes, ¿sí? Rectas tangentes. ¿Y cómo es la pendiente de esas rectas tangentes? ¿Cómo son? Positivas, negativas, ceros, ¿cómo son las pendientes? El signo, perdón, tomo este punto, trazo una tangente, una recta tangente. ¿Cómo son las pendientes? Menor que cero. Negativa. Y nosotros sabemos que la pendiente de la recta tangente está asociada ¿con qué concepto?
Acá me están diciendo que m de t Con la derivada. con la derivada. Nosotros no habíamos dicho que la pendiente de la recta tangente a la curva es igual a ¿quién? A la derivada de la función evaluada en ese punto. Entonces, si m de t es menor que 0 para todos estos x, ¿qué quiere decir? ¿Cómo es la derivada entonces? M de t es la derivada de la función evaluada en un punto. O sea que f' va a ser menor que 0, que es lo que le hizo hoy la profe. Entonces, si el signo de la derivada es negativa en un intervalo, significa que la función está decreciendo. Entonces estamos asociando el comportamiento de la gráfica de la función con el concepto de derivada. ¿Con qué? Cuando hablemos de comportamiento tenemos que analizar el signo de la primera derivada, ¿sí? Que está asociado con el crecimiento de la función o el decrecimiento, ¿sí? Bueno, es más o menos lo que hicieron hoy en teoría. Estamos haciendo un recordatorio de la teoría. Esta actividad es muy conceptual. Si ustedes entienden esto, que está en forma general, cuando vamos a la actividad 2 no va a haber dificultad. Quizás la dificultad se presente, ¿dónde? En el procedimiento algebraico. Sí, que es lo que generalmente es lo que sucede, pero bueno, ustedes no, porque van a practicar mucho, yo estoy segura que van a practicar mucho, ¿sí? Bien, entonces, para los intervalos de crecimiento y decrecimiento tenemos que tener en cuenta el teorema que hoy la profe les enunció. Van a tener una función que sea derivable en un intervalo abierto, tiene que ser derivable la función, y continua en el intervalo cerrado. ¿Sí? Esas son las condiciones, ¿sí? De que debe cumplir la función. Si para todo x que pertenece a este intervalo la derivada mayor que 0, entonces vamos a decir que f es creciente en el intervalo cerrado. A ver, ¿qué sucede si fuera negativo? Para todo x perteneciente al intervalo, si la derivada es negativa, o sea que el signo de la derivada es negativa, entonces estoy segura que la función va a ser decreciente, que es el caso que acabamos de analizar. ¿Sí? Y si fuera igual a 0 la derivada, entonces yo voy a decir que f es una constante en ese intervalo. Este teorema hay que saberlo para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. Acá lo estamos viendo porque tenemos la gráfica de la función. Pero si no tendríamos la gráfica de la función, ¿cómo vamos a determinar esos intervalos de crecimiento y decrecimiento? Lo vamos a ver en la actividad 2. Ahora me habla de puntos extremos relativos. Analicemos un poquito, recordemos lo que hizo la profe acá. A ver, este punto. Vamos a marcar este punto. Voy a marcar este punto. ¿Qué me pueden decir de este punto? Si yo tomo un entorno del X2. Acá obviamente, un entorno chiquitito. ¿Por qué hablo? ¿Será un punto extremo relativo? ¿Y será un máximo, un mínimo? ¿Qué opinan ustedes de acuerdo a lo que vieron hoy en la teoría? Sería un mínimo. Un mínimo relativo. ¿Por qué es relativo? Ya después cuando veamos la actividad 4 vamos a hablar de extremos relativos absolutos. De extremos absolutos. Absolutos, si un máximo absoluto o un mínimo absoluto. Acá vamos a hablar de relativo, como le marcaba hoy la profe, relativo ¿qué? ¿Por qué? Porque nosotros tomamos un entorno y analizamos ahí qué pasa con el valor de la función. Para este x, el valor de la función es este. Para este x, ¿sí? Si yo vengo, choco acá con la gráfica, el valor de la función es este. Aquí, si me voy al otro lado, hacia la derecha, tomo a este x, ¿sí? Bajo hasta la gráfica, el valor de la función va a estar por acá, más o menos. ¿Sí? Para este x, el valor va a ser. ¿Qué sucede con esos valores con respecto a este? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo son? ¿Son menores o mayores? ¿Mayores? Mayores. Este es el menor. El valor de la función acá es el más chiquito para todos los x que están
en este intervalo. Por eso hablamos que es un punto extremo, un relativo, y es un mínimo relativo. ¿Sí? El valor mínimo relativo que toma la función en este intervalo justamente es cuando x es igual a x es igual a x sub 2, el valor de la función es esto, que no tengo idea qué valor será, pero sé que es el mínimo relativo. Lo mismo acá, este punto es un punto extremo, pero un máximo relativo. ¿Por qué? Nosotros vamos a tomar un entorno de este x sub 5 y vamos a decir, para este x el valor de la función es este. Para este x el valor de la función es este. Esos valores son más chiquititos que este, ¿o no? Lo mismo, para este x voy a llegar acá, voy a tener el valor de y es este. Para este x el valor de la función va a ser este. Para cuanto más cerquita esté, pero siempre los valores, ¿cómo son con respecto a este? Son menores. O sea, que el f de x sub 5 es el valor máximo relativo en este entorno. Y el punto extremo máximo relativo sería el de coordenada x sub 5 y obviamente este va a ser el f de x sub 5. ¿Sí? Pero acá lo estamos viendo desde la gráfica. ¿Cómo vamos a determinar los valores extremos? ¿Qué es lo que vamos a aplicar? ¿Qué vamos a aplicar para determinar los extremos? Acá yo lo estoy viendo gráficamente, porque digo, bueno, visualizo acá, como hoy le decía la profe, un punto, un mínimo relativo, acá hay un máximo relativo, lo estoy viendo geométricamente porque tengo la gráfica de la función. Pero si no la tengo, si no puedo visualizar, ¿a dónde nos vamos a basar? La, ¿Con qué herramienta vamos a decidir si la gráfica de una función tiene o no extremos relativos? la derivada. Con el criterio del signo de la primera derivada. Exactamente. ¿Qué dice el criterio del signo de la primera derivada? A ver, ¿qué dice? ¿Qué es lo que tenemos que determinar? A ver, primero acá voy a borrar este mamarracho que hice. Acá estamos haciendo una introducción, no se preocupen que le he resuelto bien bonita la actividad, ¿sí? Vamos a ir escribiendo, así quede todo perfecto cuando ustedes vayan a repasar. Alguien me pide antes de que veamos el criterio, porque tenemos que analizar algo antes. ¿Cuáles son los números críticos de esta función? Vamos a empezar, apliquemos el concepto. Como tengo una gráfica, como les decía hoy, la gráfica de la función, vamos a asociar donde, acá dice que f de c, perdón, es un número crítico cuando el x igual a c pertenece al dominio de la función y además se tiene que cumplir que f' en c sea igual a 0. ¿Qué significa geométricamente que f' en c sea igual a 0? Asociemos la derivada con quién. ¿Con quién la vamos a asociar? Que sea una recta horizontal. Claro, con la pendiente de la recta tangente a la curva. Y justamente, si es igual a 0, quiere decir que la recta tangente a la curva en un punto es horizontal. ¿Y qué sucede acá en X2? ¿Es horizontal? En X2 sí. Yo voy a trazar acá. Sí, o sea que, ¿qué puedo decir? Ahora, X2 será que pertenece al dominio de la función. ¿Pertenecerá o no al dominio de la función? Sí, Sí. ¿Cuál es el dominio de la función? todos los reales. Todos los reales. Y x igual a 2 pertenece a los reales. Y se cumple que f' en x igual a 2 es igual a 0. ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta tangente a la curva en x igual a 2 es horizontal. Eso significa que es 0. Que la recta tangente, perdón, a la curva es horizontal. Eso significa que la pendiente es 0. Si la pendiente es 0, porque evalúo la derivada en x igual a 2 y me da 0. Entonces es un número crítico.
¿Hay otro número crítico? X igual a 5. X5. En X5, porque es un número crítico. Sí, perfecto, pero ¿por qué? Porque es donde la función modifica su comportamiento. Bueno, pasa de acá. No, no es donde modifica su comportamiento. Estamos hablando de números críticos primero. Sé que te estás confundiendo con el comportamiento. Yo les pregunto, ¿hay otro número crítico? Y me dijiste sí, el X5. ¿Por qué el X5 es un número crítico que está perfecto? ¿Sí? A ver si alguien nos puede decir por qué. Primero, ¿pertenece al dominio de la función? Pertenece al dominio de la función porque es un número real. ¿Qué sucede ahí con la pendiente de la recta tangente? ¿Puedo trazar una recta tangente? ¿Existe la No, recta tangente? no existe. No. Nosotros vamos a hacer, nos acercamos acá, yo voy a trazar una recta tangente, yo puedo ir trazando las rectas tangentes. Cuanto más me acerco a 5 va a ser más vertical. Y por acá voy a trazar rectas tangentes, no puedo trazar una única recta tangente, que es lo que le mostraba la profe hoy. O sea que no existe la recta tangente acá. Es un punto anguloso. No existe la recta tangente. Y si no existe la recta tangente, ¿qué significa? Que no existe ¿quién? La derivada. No existe la derivada. O sea que no existe f' en X5. Y si no existe f' en X5, ¿cumple con la definición de número crítico? Sí. 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 Sí, no existe, estamos aquí, perdón, estamos ahí. Y además vimos, ya comprobamos que X5 pertenece al dominio. No existe la derivada en X5. X5 pertenece al dominio de la función. Es un número crítico. Muy bien. ¿Hay otro número crítico? ¿Habrá otro número crítico? A ver, miren la gráfica. No sé si el X4. Bueno, a ver, ¿cuál es la recta tangente acá? ¿Quién me dice si yo quiero trazar una recta tangente a la gráfica de la función en X igual a X4? ¿Qué sería en el punto X4 f de X4? ¿Cómo es la recta tangente? ¿Sería vertical? Vertical, sin dudar, muy bien, es vertical. Ay, perdón. Ay, pasa por, díganme, digan, profe, eso está muy mal, como yo le digo a ustedes. Tiene que pasar por acá. Es vertical, bueno, más o menos que se note que es vertical. Y si la recta tangente a la curva es vertical, ¿qué significa? ¿Tiene pendiente? ¿Existe la pendiente de esta No recta existe. tangente? No No existe. existe. No existe MDT. Y si no existe MDT, ¿quién no existe? La derivada. La derivada en X4. ¿Vieron cómo lo pueden razonar desde lo conceptual con lo geométrico? No existe f' en X4. ¿Y X4 pertenece al dominio de la función? Sí. ¿Es un número crítico? No. Sí. Sí, porque X4 pertenece al dominio de la función. No existe la derivada en X4, o sea que la función no es derivada en X sub 4. Y se cumple esta condición. Cumple con la definición de un número crítico, entonces X4 también es un número crítico. ¿Hay otro? ¿Hay otro número crítico? Recorran la gráfica. ¿Habrá otro número crítico? Puede ser el 6. Aquí, ¿cuál sería la recta tangente? Porque acá, como tenemos la gráfica de la función, y como decimos que los números críticos son donde la derivada es igual a 0 o donde no existe, la vamos a asociar con quién? Con la pendiente de las rectas tangentes a una curva, porque lo que conocemos es la gráfica de la función. No nos queda otra para determinar los números críticos que analizar qué sucede con las pendientes de las rectas tangentes a la curva en un punto. ¿Cómo es la recta tangente acá? En X6. Vertical. ¿Así?
Horizontal. 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 Acá justamente después en la otra clase vamos a ver qué sucede cuando la recta tangente atraviesa la curva de la función en este caso. Pero es horizontal. ¿Eso qué significa si la recta tangente a la curva en x sub 6 es horizontal? ¿Cuál es su pendiente? 0. 0. Cero. O sea que m de t es 0. Eso significa, como m de t sabemos que es igual a quién, a la derivada evaluada en x sub 6. O sea que f' en x sub 6 es igual a 0. Y x sub 6 pertenece al dominio de la función. Entonces, ¿es un número crítico? Sí. 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 Entonces los números críticos son x2, x4, x5 y x6. Ya está la primera actividad hecha, el primer inciso. Ahora me dice que tenemos que determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Lo fuimos haciendo mirando la gráfica, pero lo asociamos con el teorema. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento están relacionados con el signo de la primera derivada. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento es analizar primero, vamos a determinar los números críticos, que es lo que hicimos acá. Luego, ¿qué hacemos? Si tengo los números críticos. Vamos a analizar el signo de la derivada. ¿Y cómo vamos a decidir ahí? Hasta ahí habíamos hecho. Lo que iba era que necesitábamos ahora los extremos relativos. Y dijimos, bueno, a ver, yo lo vi acá. Digo, este es un mínimo, esto es un máximo relativo. Porque lo estoy mirando geométricamente. Ahora, ¿en qué herramientas voy a usar para determinar si hay un máximo o mínimo relativo? Supongamos que me tapé los ojos y no estoy viendo esa gráfica y yo digo, yo quiero saber. O si tengo la expresión algebraica de la función. ¿Qué es lo que vamos a aplicar? El criterio del signo de la primera derivada, ¿no habíamos dicho? ¿Qué sucede en este número crítico acá con el signo de la derivada? Yo voy a borrar esto. Voy a borrar esto para que quede más prolijo. Ya hicimos el análisis de los números críticos. ¿Qué sucede acá? Nos paramos. Desde acá, en este intervalo. Para esos x ya dijimos que si trazo las rectas tangentes, ¿sí? Tracemos las rectas tangentes, ustedes imaginen que es tangente, me dijeron que m de t era negativo. O sea que esas pendientes, quiero anotarlo, perdón, eran negativas. M de t menor que 0. Eso significa que la derivada era negativa. El signo de la derivada es menor que 0. ¿Qué sucede en este intervalo? Ya lo habíamos analizado, yo le voy a poner otro color. Hasta aquí. Vamos a analizar y tracemos las rectas tangentes. A la curva para todos, acá voy a tomar este punto, trazo una tangente, este punto trazo una tangente, bueno, imagínense que es una tangente. ¿Cómo son las pendientes de esas rectas tangentes? ¿Cómo son? Con respecto, miren cómo van las rectas tangentes. La pendiente de esas rectas, analicen, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo. Entonces m de t es mayor que 0. Eso significa que m de t sabemos que es la derivada evaluada en un punto. Voy a evaluar la derivada en cada uno de estos valores de x y sé que va a ser siempre mayor que 0. ¿Y acá cuánto es la derivada? Aquí. Habíamos dicho que era igual a 0, ¿o no? Porque la recta tangente es horizontal. Y dijimos que este era un número crítico. Entonces, ¿qué se produce en ese número crítico? A eso quería llegar. ¿Qué hay? ¿Qué sucede? Para los menores que ese crítico, el signo de la derivada es negativa. Para los mayores que el número crítico, el signo de la derivada es positivo. ¿Qué se produce acá entonces? Una constante. ¿Qué hay?
Un cambio. Hay un cambio de signo de quién, de la primera derivada. O sea que en ese número crítico se produce un cambio. Y si sucede eso, quiere decir que vamos a tener un valor extremo por el criterio de la primera derivada. Y ese valor extremo va a ser un mínimo relativo, porque se produjo un cambio en el comportamiento de la función. La función pasó de ser decreciente a creciente, y ahí se produjo el cambio. Entonces, cuando eso suceda, vamos a decir que hay un extremo, un valor extremo. Y como cambió el signo de la derivada de negativo a positivo, digo que ese valor extremo es un mínimo. ¿Qué sucede aquí? Que nosotros dijimos, bueno, ya vimos que es un máximo relativo. Trazamos las rectas tangentes para los menores que x5. ¿Qué sucede? ¿Cómo es el signo de esas rectas, de esas pendientes? ¿Cómo es el signo? ¿Cómo es el signo de estas pendientes? Yo trazo estas Positivo. rectas tangentes. ¿Son positivas o no? M de t es mayor que 0. Y si m de t es mayor que 0, quiere decir que la derivada es mayor que 0. Aquí no podíamos trazar, ¿o no? No puedo trazar una recta tangente horizontal. Pero ¿qué sucede para los mayores? Trazo las rectas tangentes y veo que m de t es menor que 0. Eso significa que la derivada es menor que 0. Entonces acá se produjo un cambio del signo de la derivada. La derivada, el signo pasó de ser positivo a negativo. O la función pasó de ser creciente a decreciente. Aquí se produjo el cambio. En este valor que es un número crítico. Entonces, si eso sucede, yo voy a decir que la gráfica de la función tiene un valor extremo relativo. Y ese valor es un máximo relativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos analizando? El signo de la primera derivada. Si se produce un cambio en el número crítico, un cambio del signo de la segunda derivada, entonces vamos a decir que la gráfica de la función presenta un valor extremo. O sea que va a tener un punto extremo relativo. Pero ¿cómo puede ser ese cambio? Bueno, puede ser que el signo de la derivada cambie de negativo a positivo, entonces vamos a hablar de un valor máximo, de un valor extremo mínimo, de un mínimo relativo. Y si se produce el cambio de positivo a negativo, vamos a decir que la gráfica de la función tiene un valor extremo máximo relativo. Y eso me lo da el criterio de la primera derivada, que eso lo escribí acá. ¿Sí? Perdón. ¿En qué consiste este criterio? En estudiar el cambio del signo de la primera derivada en un entorno del número crítico. ¿Qué es lo que tomamos acá? Si el cambio en x igual a c, que es ese número crítico, es de positivo a negativo, existe un valor máximo relativo, siendo el punto P de coordenada C, F de C, el punto máximo relativo. Y si es de negativo a positivo, que es lo que sucedió acá, en este caso, vamos a decir que existe un valor mínimo relativo, siendo el punto de coordenada C, F de C, el punto mínimo relativo. Si no hay cambio de signo en ese crítico, ¿qué vamos a decir? Que la gráfica no tiene valor extremo. Que es lo mismo que decir que el punto de coordenada C, F de C no es un punto extremo. ¿Dónde no hay un punto extremo acá? De acuerdo a lo que acabamos de decir, en esta gráfica. ¿Dónde no hay un punto extremo? ¿En qué valor? ¿Dónde no se produce un cambio del signo de la primera derivada? Mirando lo que tiene. A ver, ¿dónde no se produce ese cambio? ¿En X4? En X4. Muy bien. Vemos que si trazamos las rectas tangentes a esta curva, las pendientes son positivas. Eso significa que la derivada es mayor que 0.
Y para los mayores que x4 sigue el mismo comportamiento, sigue el signo de la derivada es positivo. ¿Por qué? Porque las pendientes de las rectas tangentes son positivas. Entonces, quiere decir que en x4 no se produce ningún cambio de la segunda, del signo de la primera derivada, perdón. No se produce cambio. Miramos que la función sigue teniendo el mismo comportamiento. Entonces no hay extremo. Este punto no es un punto extremo, porque no se produce ese cambio del que estábamos hablando. Bueno, esto es conceptualmente. ¿Sí? Este profe, una ejercicio. pregunta. Sí. En el caso de X6, Ahí, ¿qué sucede en caso de X6? A ver, hay un porque cambio, miren. A ver, me faltó trazar la recta tangente. Ustedes solitos se van a dar cuenta si hay o no cambio. Acá voy a seguir trazando para los mayores que es... Ay, perdón. Quiero una recta. Vamos a trazar las rectas tangentes y analicen sus pendientes. ¿Cómo es el signo? ¿Cómo son los signos de negativo? Eso Negativos. significa que la derivada es negativa. Se sigue manteniendo el mismo comportamiento. No se produce ningún cambio del signo de la derivada. Eso significa como la función venía decreciendo, sigue decreciendo. No se produce cambio. Entonces, en x igual a 6 tampoco la gráfica de la función presenta un valor extremo. O sea que este punto no es ni un máximo ni un mínimo. ¿Sí? Ya vamos a analizar en la otra clase qué punto es este. Pero eso en la próxima clase. Ahora simplemente nos vamos a abocar a los extremos relativos, máximo y mínimo. Bueno, todo esto que acabamos de hacer, chicos, sé que cuesta, lo sé. Lo he desarrollado bien prolijito acá. Va a quedar para que ustedes lo repasen. Ejercicio de examen final, ¿por qué no de un parcial? ¿Por qué no de cuestionario? ¿Sí? La idea es que ustedes afiancen los conceptos y relacionen, claro, la derivada, sí, siempre con el estudio de la función. Bien. A ver, quería cerrar acá. Para determinar los números críticos, acá ya simplemente vamos a hacer el repaso. Escribimos en limpio lo que acabamos de decir. Lo primero, antes, dominio. ¿Me dijeron todos los reales? Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Trazamos las rectas tangentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo la gráfica de la función. Voy a asociar el concepto de derivada con la pendiente de la recta tangente. ¿Y por qué hago eso? Y porque tengo que determinar los números críticos. ¿Y los números críticos qué dice su definición? Que un valor x igual a c es un crítico si la derivada en ese c es igual a 0 o donde no existe. Entonces, sí o sí tengo la gráfica, voy a tener que trazar las rectas tangentes y analizar su pendiente. Bueno, acá tracé la recta tangente, es igual a 0. Ah, bueno, ya tengo información. Lo que hicimos acá, trazo la recta tangente y es vertical. Ya tengo información de la derivada. ¿Sí? En X5 no puedo trazar una única recta tangente. Ah, hay un punto anguloso. Yo ya sé qué sucede cuando hay un punto anguloso con la derivada de la función. ¿Sí? Y trazamos, acá digo que no existe m de t. Y ahora en x sub 6 es horizontal la recta, eso significa que m de t es igual a 0. Es lo que hicimos anteriormente. Listo. Ahora, ¿cómo asocio eso con los números críticos? Bueno, ¿nosotros qué vamos a decir? ¿Cómo determinamos el número crítico desde la gráfica de la función? Ya lo hicimos, analizando la pendiente de las rectas tangentes a una curva. ¿Nosotros qué sabemos? Bueno, que si m de t es igual a 0, ¿cómo es la recta tangente? Es horizontal. Si no existe m de t, bueno, nosotros sabemos que esa no existencia se debe a que la recta tangente es vertical o bien que no se puede trazar una única recta tangente. Tengo un punto anguloso. Esto es lo que acabamos de decir. Esto es lo que yo sé. Ahora, ¿cómo lo asociamos con los números críticos? Bueno, nosotros sabemos que en x igual a x sub 2, m de t es igual a 0. Entonces eso significa que la derivada evaluada en x sub 2 es igual a 0. Y x sub 2 pertenece al dominio de la función. Por lo tanto, es un número crítico. Esto es lo conceptual. Esto es lo que tiene que quedar escrito. Ahora, ¿qué sucede en x sub 4? Bueno, ¿qué sucede en x sub 4? No existe m de t. No existe la pendiente de esta recta tangente que es vertical.
Si no existe m de t, significa que no existe la derivada evaluada en x sub 4. Y x sub 4 pertenece al dominio de la función. ¿Cumple con la definición de número crítico? Sí, por lo tanto es un número crítico. ¿Qué sucede en x sub 5? Bueno, también en x sub 5 no existe m de t. No puedo trazar una única recta tangente. ¿Sí? Entonces, como es un punto anguloso, ya sé que ahí no es derivable la función. No existe m de t, entonces no existe la derivada evaluada en x sub 5. Y x sub 5 pertenece al dominio de la función, por lo tanto es un número crítico. Y por último, vamos a analizar en x sub 6. En x sub 6 la recta tangente es horizontal, eso significa que su pendiente es 0. Y si su pendiente es 0, significa que la derivada evaluada en x sub 6 es 0. Y x sub 6 pertenece al dominio de la función, por lo tanto cumple con la definición de número crítico. Entonces es un número crítico. ¿Cuáles son los números críticos? ¿Qué es lo que tiene que quedar? Son x1, x4, x5 y x6. Esto es todo un análisis de la gráfica de una función. No conozco la expresión, entonces este es el análisis que debemos hacer. Después me consultaban de los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Nosotros aplicamos lo que sabemos de matemática 1, pero ahora, como les dije, lo vamos a asociar con el concepto de derivada. Entonces analicemos, trazamos las rectas tangentes para los x menores que x sub 2 y veo que su signo es negativo. Eso significa que la derivada es negativa. Para los mayores vemos ahí que es positivo. Entonces se produce un cambio. ¿Qué pasa en x sub 4? Trazamos las pendientes y vemos que es positiva. Eso significa que la derivada es mayor que 0. Para los x que están, para los x5, para los mayores que x5, ¿sí? Vemos que la pendiente es negativa. Y para los mayores que x6 también sigue siendo negativa. Bueno, eso que acabamos de hacer lo vamos a traducir en palabras, simbólicamente. Esto es lo que cuesta. Vamos a decir, para todo x menor que x sub 2, m de t es menor que 0. ¿Qué significa? Que la derivada de la función es menor que 0. Entonces, por el teorema, ¿qué significa? Que f decrece en el intervalo desde menos infinito hasta x sub 2 cerrado. Eso es por el teorema. Que si el signo de la derivada es negativo, entonces significa que la función está decreciendo. Ahora, ¿qué pasa para los x que están entre x sub 2 y x sub 4? Para todos esos x, vemos que la pendiente de la recta tangente es positiva. Entonces eso significa que la derivada es mayor que 0. Y si la derivada es mayor que 0, por el teorema, decimos que f crece. ¿En qué intervalo? En el intervalo cerrado. Acá permítanme corregir. ¿En qué intervalo estamos analizando? El x sub 2, x sub 4. X sub 2, x sub 4. En el intervalo cerrado. Eso por el teorema. ¿Qué sucede para los valores de x que están entre x sub 4 y x sub 5? ¿Cómo es el signo de la derivada? Mayor que 0. ¿Cómo? Mayor que 0. Eso significa que, las pendientes de la recta tangente son mayor que 0, entonces muy bien, la derivada es mayor que 0. Eso significa que la función crece en el intervalo cerrado x4, x5. Es lo que van a escribir. Para todo x perteneciente al intervalo abierto x4, x5, sabemos que las pendientes de las rectas tangentes son positivas. Eso significa que la derivada es positiva. Y si la derivada es positiva, entonces la función crece en el intervalo cerrado x4, x5. Lo estamos viendo geométricamente. ¿Qué pasa para los x que están entre x5 y x6? Vemos que las pendientes son negativas de las rectas tangentes. Eso significa que la derivada es menor que 0. Y si la derivada es menor que 0, por el teorema, sabemos que la función decrece. Entonces estamos asociando el comportamiento de la función con el signo de la primera derivada. ¿Y qué sucede para los x mayores que 6, que x sub 6? Vemos que las pendientes son negativas, entonces significa que la derivada es negativa.
Entonces, por el teorema, digo que la función decrece en el intervalo cerrado x sub 6 infinito. Cerrado en x sub 6. En definitiva, en conclusión, ¿en qué intervalos crece la función? Ahora hágase la conclusión de todo esto que escribí aquí. En X2, X5. Exactamente. Crece en el intervalo x2, x5 cerrado. Muy bien. ¿Y en cuál decrece? De menos infinito a x2 y de x5 a infinito. Muy bien, de menos infinito hasta x2, unión de x6 a infinito. Perfecto. Y esto que no lo hace usted, esto es en forma general. Ahora en el ejercicio 2 lo vamos a hacer con ejemplos. ¿Sí? Bien, listo. Profe, una pregunta. Sí. ¿No sería de x5 a infinito que decrece? Que decrece, a ver, quizás, a ver, decrece desde menos infinito hasta x2 y después desde x5 a el infinito. Sí, 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 muy de acuerdo. Muy Sí, bien, porque gracias. abajo dice de x6 a infinito. Sí, 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 ahí se me pasó. Hagan la unión. Sí, sí, acá es x5. Lo voy a corregir cuando le pase la clase, ¿sí? Perfecto, gracias. Muy bien, se ve que están entendiendo. Perfecto. Bien. Me interesa hacerle este ejercicio, chicos, porque es muy conceptual. Sí, yo sé que cuesta hacerlo solo. Entonces, si nosotros entendemos acá, en la actividad 2 ya vamos a pasar rapidísimo, creo. Vamos a borrar. ¿Qué nos falta? Ya vamos terminando el ejercicio 1. Es muy largo, muy extenso. Nos decía los puntos, las abscisas de extremos relativos. ¿Sí? Como habíamos, cuando comenzamos me dijeron, los números críticos son abscisas de posibles puntos extremos relativos. ¿Cuándo va a ser la abscisa de un punto extremo? Cuando se produzca un cambio en el signo de la primera derivada en ese crítico. Si nosotros analizamos, decíamos, para los x que están desde menos infinito hasta x2, dijimos que el signo de la derivada es negativo. Y para los x que están entre x2 y x4 es positivo. En x2, que era el número crítico, se produce ese cambio de signo. Pasa, miren la derivada, dice que acá es menor que 0 para los menores que x sub 2. Y para los mayores que x sub 2 es mayor que 0. Sí se produce un cambio. Se produce un cambio, por lo tanto, vamos a concluir que x sub 2 sí es la abscisa de un punto extremo, y que va a ser un mínimo relativo por el criterio de la primera derivada. Pasa la función de ser decreciente a creciente, entonces ahí voy a tener un mínimo relativo. O sea que x sub 2 es la abscisa de un punto mínimo relativo. Ahora, analizando el punto crítico, ¿cuál sería el punto crítico? El punto crítico va a ser x sub 2 f de x sub 2. X sub 2 es el valor, es el número crítico. Ahora, cuando hablo de punto, siempre es una coordenada x y una ordenada y. Entonces, el punto crítico va a ser de coordenada x sub 2, f de x sub 2. La abscisa es el número crítico. Entonces, como me dice que es la abscisa de un punto mínimo relativo, entonces este número crítico es, aparte, un extremo relativo. Es un mínimo relativo. Veamos qué sucede en el otro crítico, que era x sub 4. Para los valores, para todos los x menores que x sub 4, o sea que están entre x sub 2 y x sub 4, habíamos dicho que el signo de la derivada era positivo. Y para los x que están entre x sub 4 y x sub 5, el signo de la derivada también es positivo. ¿Hay un cambio en x sub 4 del signo de la derivada? No. Entonces no es la abscisa de un extremo relativo. ¿Cuál sería el punto crítico ahí? En ese caso, ¿qué coordenadas tendría el punto crítico? A ver, ¿qué coordenadas tiene el punto crítico? Si bien no es la abscisa de un punto extremo relativo, pero sí puedo describir el punto crítico. ¿Cuál va a ser el punto crítico? X sub 4, eso le pregunto porque a veces confunde mucho entre valor y punto. Ojo, X sub 4 es el número crítico.
es un crítico. Justamente esto tiene que ver con la condición que le enunció hoy la profe, la condición necesaria para la existencia de puntos extremos. X sub 4 es un número crítico, pero ¿es la abscisa de un punto extremo relativo? Esa es mi pregunta. Y estamos analizando que no. ¿Por qué? Porque no hay un cambio en el signo de la primera derivada. Entonces, pero eso no quiere decir que deja de ser número crítico. X sub 4 es un número crítico. ¿Y cuál sería el punto crítico? El punto es una coordenada X y la ordenada, ¿cuál es? El valor de la función evaluada en X. Entonces, el punto crítico va a ser X sub 4, F de X sub 4. Ese sería el punto. No confundan con punto crítico y con número crítico. Número crítico es la abscisa ¿de quién? Del punto crítico, si lo quieren ver de esa manera. Este punto crítico es un extremo relativo, es un punto extremo relativo. A ver, volvamos al ejercicio. Volvamos a la gráfica de la función. Voy a volver. Ahí voy a borrar. Miren la gráfica de la función en X sub 4. ¿Cuál es el valor de la función? Cuando X sub 4, este es el punto. Ese es el punto. ¿Es un extremo relativo? ¿Es un valor máximo o un valor mínimo relativo? De acuerdo a lo que están viendo ahí. No. No, pero sí es un punto crítico, pero no es un punto extremo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Acá yo sí estoy viendo que acá este X sub 2 es el número crítico. El punto X sub 2, F de X sub 2, este punto es un punto crítico. ¿Es un punto extremo también? ¿Es un extremo relativo acá? Ese Sí. punto crítico. Sí. Sí, y está relacionado con qué, con la condición necesaria. ¿Qué le decía hoy la profe? Que también se le pregunta a veces en el examen. Enuncia la condición necesaria para la existencia de extremo. Si tenemos una función derivable en un intervalo abierto, le decía la profe hoy, que si tengo un punto extremo relativo, si es un extremo relativo, entonces, ¿qué le decía? Que la derivada era igual a 0, ¿no? ¿Eso le decía hoy o no? Y le analizó que esa condición es necesaria pero no suficiente y le mostró todos los casos que podía suceder. Uno de esos casos es que preguntas de exámenes, si la gráfica tiene un punto crítico, entonces ese punto es un extremo, no siempre va a suceder y lo estoy viendo acá. Este punto es crítico pero no es un extremo. ¿Por qué? Porque en este valor, que es el número crítico, no se produce el cambio del signo de la derivada. Es un punto crítico, pero no es un punto extremo, porque no cambia el signo de la primera derivada. Entonces, eso ya responde a la siguiente pregunta que le estaba haciendo la guía en la actividad 1. Si es un punto extremo, entonces digo, es un punto crítico. Pero si es un punto crítico, como en este caso, eso no me asegura que sea un punto extremo. O sea, que sea un máximo o un mínimo relativo. Y lo tienen, por eso que acá se los escribí así, dije, bueno, no es la abscisa de un punto extremo relativo, porque no hay cambio del signo en la derivada. Por lo tanto, el punto de coordenadas x sub 4, f de x sub 4, es un punto crítico, pero no es un punto extremo relativo. ¿Sí? Si nosotros le damos un punto crítico y le decimos cuál es el número crítico, tiene que ser la abscisa. ¿Sí? Entonces, ojo con confundir número crítico con punto crítico. El número crítico es la abscisa del punto crítico. Eso que quede claro. Y veamos qué sucedía en el otro crítico, que era el x sub 5. Para todo x perteneciente al intervalo x sub 4, x sub 5, o sea que
Para los x que son menores que el crítico, la derivada era positiva. Y para los x mayores que el número crítico, o sea, para los x que estaban en este intervalo, la derivada es negativa. ¿Se produce el cambio en x sub 5? Sí. Se produce el cambio en el signo de la derivada. Pasa de ser positiva a negativa. O sea que la función pasa de ser creciente a decreciente. Entonces, x sub 5 es la abscisa de un punto extremo máximo relativo, por el criterio de la primera derivada. ¿Sí? Entonces, el punto crítico de coordenada x5, f de x sub 5, es un punto máximo relativo. Ese es un extremo relativo. ¿Y cómo es? Máximo. Y por último, analicemos el x sub 6. Para todos los x menores que el número crítico x sub 6, o sea, para los x que están en este intervalo, habíamos dicho que el signo de la derivada era negativo. Y para los mayores que x sub 6, dijimos que era negativo. ¿Hay un cambio en el signo de la derivada? No. En x sub 6 no se produce ese cambio. Entonces digo que no es la abscisa de un punto extremo. Por lo tanto, el punto de coordenadas x sub 6, f de x sub 6 es un punto crítico, pero no es un punto extremo relativo. Aquí concluyo la actividad 1. Estamos exhaustos, sí, repasen por favor esta actividad que es muy, muy conceptual. Con todo lo que vimos acá, ahora apliquemos. Vamos, ya no conozco la expresión de la función. No conozco la gráfica de la función, sino su expresión. ¿Cómo vamos a hacer todo lo que hicimos anteriormente gráficamente, pero ahora algebraicamente? Esa va a ser nuestra tarea. Para cada función dice, determine, obtenga el dominio, los números críticos, los intervalos de crecimiento, valores máximos y o mínimos, extremos relativos, o sea, los puntos máximos y o mínimos. Y bueno, y tenemos que usar el GeoGebra para graficar la función y verificar los resultados obtenidos anteriormente. Bien, tienen 6 funciones para analizar. Yo le voy a dar un ejemplo sencillo. Supongamos que esta es la función. ¿Qué es lo que debo hacer primero? Ya lo está indicando el dominio. ¿Cuál es el dominio de esa función? Todo real. Los reales. Es una función polinómica, muy bien, todos los reales. Bien, ahora necesitamos determinar los números críticos. ¿Cómo lo vamos a determinar ahora, pero analíticamente? ¿Qué les dijo hoy a la profe? Hay un procedimiento. ¿Cómo determino ahora los números críticos en forma analítica? Recién lo hicimos en forma gráfica. ¿Cómo lo hago en forma analítica? A ver, piensen un ratito. Me dan un minutito, por favor, hasta que ustedes piensen. Bien, ¿cómo lo determinamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pensar en la definición. A ver, pensemos en la definición. ¿Qué digo? Los números críticos. Es un valor x igual a c, tal que ¿qué? Que pertenece al dominio de la función y que se debe cumplir. ¿Qué se cumple? Para que sea número crítico, aparte de pertenecer al dominio de la función. Que la derivada sea igual a 0. Ajá, sí, muy bien. Y O que no exista la derivada en exacto. ese punto. Entonces esto lo que ustedes tienen es, tengo que determinar los valores donde la derivada es igual a 0 o donde no exista la derivada. Entonces, algebraicamente, para encontrar los valores donde la derivada es igual a 0, vamos a tener que resolver una ecuación. ¿Y cómo decido acá los valores para los cuales la función no es derivable? Donde no existe la derivada. ¿Qué es lo que voy a analizar? Y esto también se olvidan en el parcial, error muy grave. Siempre dicen, hago donde El la derivada es dominio. igual a 0 y resuelvo. Hay que analizar el dominio de la función f'. Tenemos que analizar los valores donde la función no es derivable. Y para saber eso, no nos queda otra que determinar el dominio, pero de la función derivada.
¿sí? En este caso, ¿cuál es la derivada? Esta es la función derivada ya. Yo ya hice la derivada. Lo primero la vamos a igualar a 0. Determinemos los valores donde la derivada es 0. Bueno, igualo la expresión de la derivada a 0 y me va a quedar x cubo menos 3x cuadrado igual a 0. Voy a tener que resolver esta ecuación. ¿Qué hago acá? Bueno, saco factor común x cuadrado y me queda x cuadrado por x menos 3 igual a 0. Para que este producto sea igual a 0 es porque este factor es 0 o este factor es 0. Entonces me queda x cuadrado es 0 o x menos 3 igual a 0. Resolviendo estas ecuaciones, llegamos a que x igual a 0 o x igual a 3. Estos números donde la derivada es 0, ¿pertenecen al dominio de la función? Sí. ¿Son números reales? Sí. X igual a 0 pertenece al dominio de la función y x igual a 3 pertenecen al dominio de la función, por lo tanto son números críticos. Por eso, chicos, es muy importante que determinen el dominio de la función antes de hacer cualquier cosa. Bien, ya tengo dos números críticos. Entonces, los números críticos son C1 igual a 0 y C2 igual a 3. ¿Qué nos falta analizar ahora? Los valores donde no existe la derivada. No nos olvidemos de analizar eso. En este caso, la función derivada es esta función. ¿Cuál es su dominio? ¿Cuál es el dominio de esta función derivada? Todos los reales. Todos los reales. Es una polinómica, va a ser todos los reales. O sea que va a ser derivable para todo valor real. Por lo tanto, tienen que concluir que no existe, escriben, el dominio de la función son todos los reales. De la función, ¿qué función? Derivada. Como el dominio son todos los reales, entonces no hay valores de x donde no exista la derivada. ¿Qué quiere decir esto? Que es derivable para todo número real. Entonces los únicos números críticos son el 0 y el 3. Listo, ya tengo los números críticos. Me pide los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Y con quién están asociados los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función? Con la ¿Con qué lo pendiente de la asocio? recta tangente. Con la pendiente de la recta tangente geométricamente. Pero la pendiente de la recta tangente, La ¿qué es lo que derivada. me da? Es la derivada. Entonces tengo que analizar el signo de la derivada. ¿Y dónde vamos a analizar ese signo? Bueno, lo vamos a analizar en un entorno de cada uno de los números críticos. Eso significa que los números críticos dividen al intervalo en intervalos de monotonía, como le decía hoy la profe en la teoría. ¿Qué significa en intervalos de monotonía? Que para todos los valores de x que están en este intervalo, el comportamiento se va a mantener, ya sea creciente o decreciente. Para todos los x que estén en este intervalo, vamos a decir, la función es monótona creciente o decreciente, que significa que se va a mantener el comportamiento para todos los x en este intervalo. Y para todos los x que están en este intervalo también se va a mantener su comportamiento, ya sea creciente, decreciente o que permanezca constante, no sé. Entonces, ¿cuál era nuestro dominio? Se lo voy a graficar acá. Eran todos los reales. ¿Y cuáles son nuestros números críticos? 0 y 3. Entonces, lo que estamos diciendo es que estos números críticos dividen al dominio en estos intervalos de monotonía. De menos infinito hasta 0, que es lo que le escribió la profe hoy, puede decir los x menores que 0. Después los x que están entre 0 y 3, mayores que 0, menores que 3, y para los x mayores que 3. Entonces, en esos intervalos de monotonía, vamos a analizar el signo de la derivada y ver qué sucede, ¿sí? Si el signo es positivo, ¿cómo es la función en ese intervalo? ¿Creciente o decreciente? Por el teorema. Creciente. 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 Y si fuera negativo, ¿qué vamos a decir? Que decrece. Que decrece. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Bueno, como les hizo la profe en la teoría, vamos a hacer un cuadrito para organizar la información. Vamos a escribir los intervalos, un valor prueba, vamos a determinar el valor de quién, de la derivada, porque nos interesa su signo, y a partir de eso vamos a decidir el comportamiento. ¿Sí?
Bien, entonces vamos a tomar el intervalo desde menos infinito hasta 0, o los x menores que 0, como a ustedes les guste más, los x, el otro intervalo 0, 3, intervalo abierto, o los x que están entre 0 y 3, y para los x mayores que 3, que sería el intervalo 3 a infinito. Tomemos un valor prueba, el más fácil, el que está entre menos infinito, desde menos infinito a 0, el menos 1. ¿Y qué voy a hacer con eso? Yo quiero saber el signo de la derivada. Entonces vamos a evaluar la derivada en menos 1. A ver, ¿cuál es el valor de la derivada? Yo saqué menos 4, pero ¿por qué saqué menos 4? ¿Quién me dice cuál es la expresión de la derivada? La voy a escribir acá. De la diapositiva anterior. F' de X era igual a... ¿Alguien la tiene ahí, por favor? X al cubo Ajá. menos ¿Sí? 3x al cuadrado. Esa es nuestra función derivada. Nosotros queremos saber el signo porque sabemos que el comportamiento de la función está asociado con el signo de la primera derivada. Entonces evaluamos f', eso es lo que me falta acá, f' en menos 1 va a ser igual a ¿quién? A menos 1 al cubo menos 3 por menos 1 al cuadrado. Haciendo esta cuenta, si no me equivoqué, el resultado es menos 4. ¿Y cómo es el signo entonces de la derivada para los menores que 0? Para los x menores que 0 es negativo. Eso significa que Decrece. decrece. Muy bien. Acá comportamiento que ya va a aparecer en un momento. Acá estoy diciendo que decrece. Vamos a concluir, decrece. De todas maneras ya va a aparecer. Bien, ahora analicemos qué sucede con el comportamiento en el intervalo 0, 3. El valor prueba es 1. Entonces hacemos f' de 1, evalúan en la derivada. 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado. Esto es menos 2. Negativo. Entonces, ¿qué voy a decir si es negativo? ¿Que la función crece o decrece? Que Sigue decrece. decreciendo, decrece. Muy bien. Ahora tomemos el valor prueba para un x mayor que 3, x4. Entonces hacemos f' en 4, evalúan la derivada en el número crítico y queda 4 al cubo menos 3 por 4 al cuadrado. ¿Sí? Hacen esa cuenta y vamos a llegar que la derivada es 16 y es positiva. Entonces vamos a decir que la función para los x mayores que 3 está creciendo, o sea, crece. Bien, ahora este cuadro lo tengo que escribir ahora porque a veces en el parcial lo dejan así y pierden punto. Hay que escribir la conclusión. Entonces, ¿cuál es el intervalo en el cual la función crece? ¿En qué intervalo la función está creciendo? 3 infinito. Crece desde 3 a infinito, 3 cerrados, ¿sí? Por el teorema, entonces vamos a decir que f crece en ese intervalo y decrece en el intervalo desde menos infinito, 0 cerrado, unión el intervalo cerrado, 0, 3. En definitiva, haciendo la unión me va a quedar que la función decrece desde menos infinito hasta 3 cerrado. ¿Eso por qué? Porque la función es derivable en los intervalos abiertos y además es continua la función. Entonces, esto sería lo que ustedes deben escribir. No basta con el cuadrito, ¿sí? Hay que escribir la conclusión. Listo. ¿Qué más me pide la actividad? Ya hicimos los números críticos, ¿sí? Determinamos el dominio, los números críticos, los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, que sabemos que están asociados con el signo de la primera derivada. ¿Qué me pide ahora? Si tiene los valores máximos y o mínimos relativos. ¿Cómo vamos a determinar estos valores? Y bueno, tenemos que usar el criterio de la primera derivada. ¿Cuándo va a tener valores máximos y mínimos?
Cuando se produzca un cambio del signo de la primera derivada en el número crítico. Analicemos en 0. Yo voy a hacer en 0. ¿Qué sucede? Vamos aquí. ¿Cómo es el signo de la derivada para los x menores que 0? Es negativo. Eso significa que la función está decreciendo. Para los mayores que 0, el signo sigue siendo negativo. El signo de la derivada. Eso significa que la función sigue decreciendo. ¿Se produce un cambio de signo acá en x igual a 0? No. No. Muy bien. No se produce cambio del signo de la derivada. La función sigue decreciendo. Por lo tanto, ¿qué vamos a concluir? Que el signo de la derivada no cambia en x igual a 0. Entonces, quiere decir que en ese valor la función no alcanza un valor extremo. No alcanza un valor extremo, porque no hay un cambio en el signo de la primera derivada. Ahora analicemos qué sucede en el otro crítico, en x igual a 3. Para los x menores que 3, dijimos que el signo de la derivada es negativo. Eso significa que la función está decreciendo. Me hago este gráfico, ayuda de memoria. ¿Y qué sucede para los mayores que 3? Para los mayores que 3, el signo de la derivada es positivo. Eso significa que la función está creciendo. ¿Y qué se produce acá? ¿Hay un cambio de signo en x igual a 3, que es el número crítico? Sí. Sí, se produce un cambio. El signo de la derivada pasa de ser negativo a positivo. O sea, eso quiere decir que la función pasa a ser de decreciente a creciente. Entonces sí se produce un cambio. ¿Y es la abscisa de qué? ¿De un valor extremo máximo o mínimo relativo? Mínimo. Relativo. Mínimo relativo, exactamente, por el criterio de la primera derivada, ¿o no? Entonces, el signo de la derivada cambia en x igual a 3, de negativa a positiva. Entonces, por el criterio del signo de la primera derivada, la función alcanza un valor mínimo relativo en x igual a 3. ¿Se entiende cómo lo hicimos? Ahora ya lo estamos haciendo algebraicamente y usando el criterio del signo de la primera derivada. Bien. Profe, ¿puede volver atrás un segundito? Sí, por favor. Ahí estamos. Listo, gracias, profe. Listo. Ya tenemos, o sea que tengo un valor mínimo relativo nada más. ¿Cuál es el valor mínimo relativo? Bueno, ¿cómo vamos a determinar ahora ese valor mínimo relativo? ¿Qué vamos a hacer? Evaluar la función en ese número crítico. F de 3 van a la expresión de la función, que era 1/4 de x al cubo, pero x es 3. Entonces 1/4 por 3 al cubo menos, acá era x al cubo. Sustituimos el valor de x más 1. Hacen la cuenta y llegan que el valor de la función en 3 es menos 5,75. O sea que ese es el valor mínimo relativo. ¿Sí? Ese es el valor mínimo relativo. Ahora me piden escribir el punto relativo, el extremo relativo. ¿Cuál va a ser el punto? ¿Cómo voy a escribir el punto? ¿Cómo escribir? 3 f de 3. O sea, simplemente me queda escribir esto como punto. Los extremos relativos, tenemos que escribir los puntos máximos y mínimos relativos. En este caso es un mínimo relativo nada más, porque el signo de la primera derivada solo se producía en el número crítico 3. Entonces, ¿cuál es el valor mínimo? Evaluamos la función en el número crítico y ese va a ser el mínimo relativo. Ahora lo tengo que escribir como punto nada más. El punto crítico, ¿se acuerda que vimos en la actividad anterior? Es de coordenadas. ¿Quién es la abscisa? Es el número crítico. ¿Y quién es la ordenada? Va a ser la función evaluada en el número crítico. Entonces, el punto de coordenadas 3 menos 5,75 es el punto mínimo relativo. Si hacemos la gráfica de la función, miren lo que sucede acá.
¿Qué sucede si yo trazo la recta tangente a la curva en, en 0? Si yo trazo la tangente, es horizontal. Eso significa que la pendiente es 0, eso significa que la derivada es 0, que nosotros es lo que determinamos. Y acá, cuando x es 3, este es el valor de la función, menos 5,75. Ese es el valor mínimo relativo. El punto mínimo relativo es de coordenadas 3, f de 3. O sea que es 3 menos 0,75. Y ese es el mínimo relativo. Y vemos que desde menos infinito hasta, miren cómo está decreciendo la función, desde menos infinito hasta 3 veo que la función decrece. Y desde 3 a infinito estamos viendo que la función crece, que es lo que nosotros habíamos determinado recién analíticamente. O sea que gráficamente se comprueba lo que hicimos analíticamente. Bien. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en la actividad 2. A ver, vamos a ver perdón. Casi salgo de la reunión. Quería ver qué tenían en el práctico. ¿Quién tiene el práctico ahí? Yo acá le presenté un ejemplo. A ver, veamos el primero. ¿Quién me dice la hora, por favor? 12 menos cuarto. Bien, tenemos 15 minutitos. Esta función. Vamos a analizar esta función así. Después yo le voy a presentar otro ejemplo y con eso terminamos la clase. Y la actividad 3 está desarrollada. Ustedes la van a leer y la próxima clase, si tienen duda, me la consultan. Esta. ¿Cuál es el dominio de esa función? Todos los reales. Todos los reales. Listo. Determinemos los números críticos. La hago acá para no escribir la función allá, sé que va a ser cortita la resolución. Dominio todos los reales. Números críticos. Yo voy a escribir acá, números críticos. Ustedes entienden. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Encontrar analíticamente los valores donde la derivada es igual a 0, y luego analizar los valores donde la función no es derivable, los valores de x. Para ello, tenemos que determinar el dominio de la función derivada. Bien, ¿cuál es la derivada de esa función? Rápido, así ya ustedes saben derivar. 3x al cuadrado más 5. Bien. Ahí ya que estamos. ¿Cuál es el dominio de G'? Todos los reales. Todos Todos los los reales. reales. Entonces, ¿qué voy a concluir? ¿Hay algún valor de x donde la función no sea derivable? Perdón, acá G', porque G se llama la función. ¿Hay algún valor de x donde la función no sea derivable? No, ¿verdad? Entonces, como No. el dominio son todos los reales, ¿qué voy a decir? No hay valor. Y esto lo tienen que escribir en el parcial, por favor. Y ya vamos a ver un ejemplo por qué es importante. No hay valor donde, ¿por qué? El dominio son todos los reales, el dominio de la función derivada, donde no exista G'. Listo. 2 puntos en el examen. O quizás más. Ahora veamos los valores donde la derivada es igual a 0. O sea que vamos a hacer G' igual a 0. Entonces, tendremos que resolver la ecuación 3x cuadrado más 5 igual a 0. Y ustedes me dicen qué sucede acá. Yo lo factoricé, profe, puse x por 3x más 5. Factorizar. Sí. Es una ecuación cuadrática, ¿o no? Factorizar, no. Factorizar, para factorizar tendría que 2 recursos. Encontrar las raíces reales, porque nosotros trabajamos en reales si existen, y factorizarlo de la forma a por x menos x1 por x menos x2. O bien ver si hay factor común. Acá no hay ningún factor que se repita, no puedo usar ese recurso. ¿Cuáles son las raíces reales entonces de esta ecuación? ¿Tiene raíces reales? Me pregunto. Y si tiene, ¿cuáles son? Para poder factorizar, como estás diciendo, Nicolás. Sería 0 y menos 5 tercios. A ver, si x fuera igual a 0, yo estoy haciendo
si x fuera igual a 0, si es una raíz, cuando yo reemplace acá, esta igualdad se tiene que cumplir. 3 por 0 al cuadrado más 5 igual a 0. Esto se hace 0, me queda 5 es igual a 0. 5 es igual a 0. Matías, 5 es igual a 0. No, esto es falso. No se cumple. O sea que x igual a 0 no es la raíz de esta ecuación. Porque si fuera raíz, cuando sustituya el valor de x por 0, se tendría que cumplir la igualdad y esto es falso. Y si fuera, no sé cuánto me dijiste, 3/5, tampoco. No, 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 no. ¿Tiene raíces reales? Creo que Así no. como es. No tiene raíces reales. Ustedes se ponen a desarrollar. Es más, calculen el discriminante, va a ser menor que 0. Entonces, esto quiere decir que no tiene raíces reales. No existe ningún x perteneciente a los reales, tal que G' de x es igual a 0. exacto. No hay ningún valor real. Nosotros trabajamos en los reales. No existe ningún x tal que esta ecuación sea igual a 0. No tiene soluciones reales esta ecuación. Por lo tanto, ¿qué vamos a concluir? ¿Tiene número crítico? No. No tiene críticos. No tiene números críticos. Entonces, ¿tendrá extremos relativos esta función, la gráfica de esta función? No. No. Si no tengo números críticos, no tengo extremos relativos. Lo único que le va a quedar a usted hacer es analizar el comportamiento en el dominio de la función. Entonces, ustedes van a analizar, van a tomar un valor prueba cualquiera y analizan el signo de la derivada. Y van a ver que esta función, es una función cúbica, va a estar creciendo o decreciendo, de acuerdo al signo que obtengan. Ese trabajo le va a quedar para ustedes. Pero, como no existía ningún valor donde la función no era derivable, no existe ningún valor de x que haga 0 a la derivada, entonces no tiene números críticos. Si no tiene números críticos, no puede tener puntos extremos, ni valores extremos, claro. Ustedes concluyen con el intervalo de crecimiento y decrecimiento. Analizan el signo de la derivada tomando un valor prueba, cualquier valor del dominio de la función. Para los mayores que ese valor, para los menores y ver qué sucede con el signo de la derivada y desde ahí van a determinar el comportamiento. Lo mismo, el mismo análisis van a hacer para esta función, para esta, para toda la función. Yo le había desarrollado esta, la vamos a ver a esta, porque la profe le hizo muy parecida al segundo ejemplo. Yo se lo voy a dejar al segundo ejemplo para que ustedes lo analicen y vamos a desarrollar uno del práctico. Y con eso terminamos. Van a tener todo el fin de semana para repasar esta clase y practicar. Voy a borrar porque si no se... Este es el otro ejemplo que ustedes los van a analizar. Vamos a ver algo importante acá. Por ejemplo, esta función que es algo muy parecido que les hizo hoy la profe. G de x igual a x a la 4/3 menos 12 por x a la 1/3. El dominio de esta función no va a haber ningún problema, van a ser todos los reales. A ver, yo la voy a reescribir a la función para que me crean que no va a haber ningún problema. Esta función es lo mismo que decir la raíz cúbica de x a la 4, ¿sí?, menos 12 por la raíz cúbica de x. Como el índice de la raíz es impar, para cualquier x real siempre va a estar definida la raíz cúbica. O sea, no va a haber problema, por lo tanto el dominio son todos los reales. ¿Cómo vamos a determinar los números críticos? Bueno, ya sabemos, los números críticos donde la derivada sea igual a 0,
y analizar los valores donde no existe la derivada. Vamos, derivemos esta función, yo ya la hice, esa es la derivada. Encontremos los valores donde es igual a 0, bueno, igualan esta expresión a 0. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, digo, como es x elevado a la menos 2/3, voy a expresar, ¿sí?, a este término como un cociente, donde voy a invertir acá la base para transformar ese exponente positivo. Entonces me quedó 4/3 por x elevado a la 1/3 menos 4 sobre x elevado a la 2/3. Tengo una diferencia de fracciones. ¿Cómo resuelvo? Bueno, se me ocurre sacar como un denominador 3 por x a la 2/3. Saco el común denominador. Esto es lo que complica también el procedimiento algebraico. Voy a sacar como un denominador 3 por x elevado a la 2/3. Ahora digo, 3 por x a la 2/3 dividido 3, me queda x a la 2/3. X a la 2/3 por 4x a la 1/3 me queda 4x. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Bueno, porque apliqué propiedades de potencia. Me queda x a la 2/3 por x a la 1/3. ¿Y esto es igual a quién? Si aplico propiedades de potencia de la misma base. ¿Qué es lo que hago en el exponente? Una potencia de la misma base, y como es un producto tengo que sumar los exponentes, ¿o no? 2/3 más 1/3 son 3/3, y 3/3 es 1, x a la 1 es x. Por eso que me quedó acá 4x. Menos, y ahora 3x, 3 por x elevado a la 2/3 dividido x a la 2/3 me queda 3. Por 4, 12 igual a 0. Listo. Desde ahí ustedes ya pueden seguir la resolución de la ecuación. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya sabemos de matemática 1, para que un cociente sea igual a 0, la única posibilidad es que el numerador sea igual a 0. Entonces planteamos que 4x menos 12 debe ser igual a 0. Despejamos x y llegamos que x es igual a 3. Y 3 pertenece al dominio de la función, por lo tanto es un número crítico. Ahora, ¿qué nos falta analizar? Donde no existe la derivada, los valores de x donde no existe la derivada. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Determinar el dominio de G'. ¿Y cuál es el dominio de G'? Todos los reales. Todos los reales. ¿Están todos de acuerdo con lo que dice su compañero? Para ello, Al sin siempre, 3. ojo, acá estamos. Reescribamos la derivada. 4/3 por x a la 1/3 menos 4 sobre, invierto la base y me queda x a la 2/3. La variable está en el denominador. Tenemos que condicionar que x elevado a la 2/3 debe ser distinto de 0, ¿no? Porque estoy analizando el dominio de G', es una función. Entonces, yo sé que la expresión de G' es esta. Entonces, tengo que pedir, si yo calculo el dominio, que x a la 2/3 sea distinto de 0. Entonces, eso significa que x debe ser distinto de 0. Por lo tanto, ¿cuál es el dominio de G' entonces? ¿Cuál es el dominio? Estamos acá. ¿Cómo escribo el dominio de esta función? Los reales distintos de 0. Todos los reales menos el 0. Por eso es muy importante que analicen los valores donde la función no es derivable. ¿Cómo voy a analizar? Y bueno, tengo que calcular el dominio de la función derivada. Estoy viendo, bueno, a ver, la variable apareció en el denominador, entonces para que esté definida la función, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Condicionar el denominador. Tiene que ser distinto de 0. No puede ser 0 el denominador.
Y si es distinto de 0 es porque x tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, el dominio de la función derivada son todos los reales menos 0. ¿Qué quiere decir esto? Si el dominio son todos los reales menos el 0, quiere decir que no existe la derivada en 0, porque en 0 la función derivada no está definida. No existe g' en 0, pero 0 pertenece al dominio de la función. ¿Pertenece a este dominio? Sí. 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 Entonces, si no existe la derivada en 0 y ese 0 pertenece al dominio de la función, ¿es un número crítico? ¿Cumple con la definición? Sí, sí cumple. Sí. Entonces, tengo otro número crítico que es el x igual a 0. Si en un parcial tienen una función y ustedes se olvidaron esto, todo el análisis que ustedes hagan va a estar mal. Porque va a haber un grave error, que no analizaron esta condición y siempre se olvidan. Y al olvidarse puedo estar eliminando un número crítico. Entonces, el dominio de la derivada son todos los reales menos el 0. Y x igual a 0 pertenece al dominio. Entonces, es un número crítico. Acá me faltó, si el dominio son todos los reales, ¿qué quiere decir? Menos el 0, que no existe g' en 0. Y x igual a 0 pertenece al dominio, por lo tanto es un número crítico. ¿Cuántos números críticos tenemos entonces? 2. Los números críticos son C1 igual a 0 y C2 igual a 3. Aquí la función no es derivable y en esto la derivada es igual a 0. O sea que la pendiente de la recta tangente en 3, en el punto de coordenadas 3, g de 3, va a ser igual a 0. O sea que la recta tangente va a ser horizontal, eso pensando geométricamente. Bien, tengo dos números críticos. Ya está. Ahora, de nuevo, tenemos que analizar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Con qué están asociados? Con el signo de la primera derivada. ¿Dónde vamos a analizar el signo? En los intervalos en el que queda dividido el dominio. ¿Y quién hace esa división? Los números críticos. De nuevo, coinciden como en el ejercicio anterior, que los intervalos, en donde vamos a analizar el signo de la derivada, sería desde menos infinito hasta 0, desde 0 hasta 3 y de 3 a infinito. Y de nuevo construyen la tabla, ¿sí? Vamos a escribir los intervalos, el valor prueba, el valor de la función derivada, ¿para qué? Para determinar su signo y a partir de ese signo analizar el comportamiento. Bueno, hacemos el mismo trabajo. Esta es nuestra derivada, yo simplemente la reescribí para que sea más fácil en el caso de que no tenga calculadora. Entonces dije, bueno, en el intervalo desde menos infinito a 0 tomo el valor prueba menos 1. Evalúo la derivada en menos 1, ¿sí? Y llego que la derivada es menos 16 tercios. O sea, eso significa que el signo es negativo. Por lo tanto, estoy diciendo que la función decrece. Ahora, en el intervalo 0,3 tomo el valor prueba 1, evalúo la derivada en 1, perdón, ahí, es del copia y pegue. Acá se lo voy a corregir. Acá es positivo, perdón. Cuando evalúan, llegan que es menos 16, perdón, acá. Ay, en este no era. Quiero borrar. Ay, quiero borrar. Ahí está. Ahora sí, en este, acá por favor hagan la cuenta si está bien. En ese valor, g' en 1, llego que es menos 8 tercios, es negativo. Entonces la función sigue decreciendo porque el signo de la derivada es negativo. Y voy a tomar un valor prueba 8. ¿Por qué tomé 8? Para que sea fácil calcular la raíz. Entonces g' en 8 me da que es igual a 5 tercios y eso es positivo. Por lo tanto, digo que la función está creciendo. ¿Sí? Concluyen. ¿En qué intervalos crece la función? Bueno, va a crecer de 3 cerrado a infinito. ¿Y dónde decrece? Desde menos infinito hasta 0 cerrado, unión en el intervalo cerrado 0,3. Es lo que van a escribir.
Cuando hagan la unión, directamente van a decir que la función decrece de menos infinito hasta 3. Listo, ya está. Los valores máximo y mínimo, de nuevo, hay que analizar qué sucede con el signo de la derivada en un entorno del número crítico. ¿Sí? Entonces, analicemos en 0. ¿Qué pasa? 0 es el número crítico. Para los menores que 0, el signo de la derivada es negativo. Eso significa que la función está decreciendo. ¿Sí? Y para los mayores que 0, también el signo es negativo. Estamos viéndolo acá, entonces significa que la función sigue decreciendo. En x igual a 0 no se produce ningún cambio, por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Que la función no alcanza un valor extremo en x igual a 0, porque no hay un cambio de signo. Lo mismo hacemos en x igual a 3, ¿sí? Para los menores que 3, el signo de la derivada es negativo, según lo que analizamos recién. Por lo tanto, la función está decreciendo. Y para los mayores que 3, sí, el signo de la derivada es positivo, eso significa que la función está creciendo. Por lo tanto, sí se produce un cambio de signo en x igual a 3. Se produce un cambio de signo en este número crítico. La función pasa de ser decreciente a creciente. Entonces, vamos a decir que como el signo cambia de negativa a positiva, entonces por el criterio del signo de la primera derivada, la función alcanza un valor mínimo relativo en x igual a 3. ¿Sí? O sea que sí hay un valor mínimo relativo. ¿Cómo determinamos ese valor mínimo? Bueno, evaluamos la función en 3. O sea que me va a quedar, la función era 3x elevado a la 4 tercios menos 12 por x elevado a la 1 tercio. Pero ahora x toma el valor 3. Estoy evaluando la función, el del número crítico. Al hacer esos cálculos van a llegar que el valor de la función cuando x es 3 es menos 12,98. Y ese va a ser el valor mínimo relativo. Ya está. Ahora tenemos que escribir el extremo relativo, que en este caso va a ser un punto mínimo relativo y que va a ser de coordenadas 3 menos 12,98. Ese va a ser el punto mínimo relativo. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, esta sería la gráfica. Lo hacen con el GeoGebra y acá está nuestro punto mínimo relativo. ¿Sí? ¿Y qué sucede acá en 0? Miren, con la recta tangente. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué sucedía en 0? Que la función no era derivable, ¿o no? ¿Se acuerdan? Que dijimos que en x igual a 0 no existía la derivada. Geométricamente estamos viendo acá que si trazamos la recta tangente a la curva en 0 es vertical. Eso significa, si la recta tangente es vertical, que la función no existe m de t, no tiene pendiente, no existe la pendiente. Y si no existe la pendiente, no existe la derivada, que es lo que nosotros ya habíamos dicho anteriormente. O sea que se comprueba analíticamente y gráficamente lo que nosotros ya habíamos dicho. Acá no es derivable la función. Cuando no es derivable es porque la recta tangente a la curva es vertical, o bien porque hay un punto anguloso, ¿sí? En este caso es que la pendiente de la recta tangente a la curva en este valor es vertical. Y acá está nuestro mínimo relativo. Si nosotros trazamos la recta tangente en ese punto, la recta tangente es horizontal, eso significa que la pendiente es 0. Y justamente es por eso que 3 es el número crítico, porque nosotros dijimos que cuando x igual a 3, la derivada es 0, por eso que es el número crítico. Bien. Hasta acá vamos a llegar hoy. Tienen un ejercicio desarrollado, yo se lo hice porque creo que estamos en hora y pasados todavía de hora, ¿sí? Acá está desarrollado este ejemplo, por favor lo ven, y también van a tener desarrollado, lo analizan, ¿sí? Y les desarrolle bien prolijito, completo, la actividad número 3, que también es muy conceptual. ¿Por qué? Porque ahí ya tienen la gráfica de una función, pero de la función derivada. Ojo, esta no es la gráfica de la función, sino es la gráfica de la función derivada.
cómo a partir de esta gráfica ustedes pueden determinar los números críticos y obviamente el comportamiento de la función y si tiene o no puntos extremos la función. Pero ojo, esta es la gráfica de la derivada. Entonces lo revisan, tienen todo desarrollado, por favor, y si no lo entienden, lo vamos a ver en la próxima clase o en consulta, ¿sí? Así que bueno, hasta acá llegamos, practiquen. Lo más importante, chicos, acá es que ustedes sepan cómo determinar los números críticos, ¿sí? Algebraicamente y a partir de una gráfica, ya sea de la función o de la función derivada. Una vez que determinan los números críticos, determinar si la gráfica de la función tiene o no puntos extremos. ¿Cómo? Y bueno, van a tener que aplicar el criterio del signo de la primera derivada. Lo tienen que saber al criterio. Y si le pedimos los intervalos de comportamiento, como, o sea, el comportamiento de la función, si decrece o crece o permanece constante, tienen que analizar el signo de la derivada. ¿Sí? Así que bueno, eso es lo que tienen que avanzar, algebraicamente, repasar todos los procedimientos algebraicos para resolver una ecuación. Y obviamente, afianzar derivadas, ¿sí? Así que bueno, terminamos acá y nos vemos el martes, si Dios quiere.